A esta hora saludo a todos mis hermanos del Centro Misionero Bethesda Dorada. Dios les bendiga. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a ver el tema, el espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría. Les invito a que leamos la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 11. El profeta Isaías, capítulo 11, el verso 1 y versículo número 2. Dice la palabra del Señor, profeta Isaías, capítulo 11, verso 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Verso número 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Nos habla aquí de los 7 espíritus de Dios. Tengamos claro que estos 7 espíritus es el mismo Espíritu Santo, amén. Es el mismo Espíritu Santo. Son 7 manifestaciones de el poderoso Espíritu Santo. Es un solo Espíritu Santo, pero 7 de sus manifestaciones, amén. Entonces nos habla de los 7 espíritus de Dios y vamos a ver hoy el espíritu de sabiduría, amén. El espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría que el Señor nos habla. ¿Sabiduría para qué es? Ejemplo, yo voy a leerme el libro del Apocalipsis. ¿Qué tengo que tener para poderlo entender y comprender? Sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que viene de parte del Todopoderoso y Eterno. Es algo muy importante cómo nosotros podemos ser llamados por Dios hombres, mujeres sabias, hombres sabios, ¿verdad? La palabra sabiduría en su original significa Sofía. Y es la capacidad para poder percibir y comprender las verdades de la Biblia. Es la capacidad para qué? Para poder percibir y comprender las verdades de la Biblia. Y también es la habilidad para poder aplicar el conocimiento. ¿Qué es sabiduría? También la habilidad para aplicar el conocimiento. Amén. Vemos que la sabiduría es únicamente una capacidad otorgada directamente del Dios viviente. Amén. El conocimiento, mucho conocimiento lo podemos tener en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el internet, en los libros, en la biblioteca, pero la sabiduría viene directamente de parte de Jehová. Y únicamente le pertenece al Espíritu Santo el poder comprender las verdades divinas que nos dice Dios a través de la Biblia. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad para entender. Seres humanos pueden ser abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, pueden tener la profesión que sea, pero si no tienen el Espíritu Santo, les va a quedar muy difícil comprender toda la sabiduría que hay en la Biblia. Les va a quedar muy difícil comprenderla, entenderla. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se interpretan únicamente a través del mismo Espíritu Santo del Dios viviente. Amén. Entonces puede ser la persona más preparada en la parte humana y no tiene el Espíritu Santo y va a leer la Biblia y ahí dice, pero ¿esto qué es? Esto es una locura, esto es algo muy raro, no lo entiendo, no lo comprendo. Leamos 1 Corintios capítulo 2, verso 14, para confirmar lo que les estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Póngale cuidado, mire, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si nos damos cuenta, una persona natural sin el Espíritu Santo, para él son una locura, lo dice la Biblia. No las puede entender porque se disciernen, se entienden, se comprenden únicamente por medio del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, el verso 25, nos habla y nos dice, Mateo capítulo 11, versículo 25, dice, en aquel mismo tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces es algo hermoso y maravilloso cómo Dios permite que nosotros, que nos ha entregado su poderoso Espíritu Santo, podamos entender y comprender las cosas del Dios viviente. Y las personas en el mundo pueden tener toda la grande preparación que sea, pero si no tienen el Espíritu Santo les queda muy difícil entenderla, dice el Señor Jesucristo. Dice, escondiste todas las cosas, lo que es el reino de los cielos, de los sabios y los entendidos, y la diste o la revelaste a los niños. Amén. La sabiduría que viene de Dios es la capacidad para comenzar a entender la Biblia. ¿Qué dije? La sabiduría que viene de Dios es la capacidad para ¿qué? Comenzar a entender y a comprender la palabra de Dios o la Biblia. Por eso, desde que nosotros llegamos a los pies de Cristo, tenemos que comenzar a crecer en sabiduría. Amén. ¿A crecer en qué? En sabiduría cada día. Y los invito que vamos al libro de los Proverbios, capítulo 2, y leemos del verso 1 al 7. Proverbio capítulo 2 del verso 1 al 7 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinare tu corazón a la prudencia, si clamare a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Eso es hermoso lo que nos habla aquí el Señor Todopoderoso, lo que es el total, el valor de la sabiduría. Hay personas que buscan primero hacer riquezas y no buscan la sabiduría. Por eso dice aquí, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Pero vale más la sabiduría que toda la plata, que todo el oro amontonado que pueda existir en el universo. Vale más la sabiduría que todo ello, nos dice Dios en la palabra. Amén. Entonces, es muy importante buscar la sabiduría que viene de Dios y Él nos la dará. Si a alguien es falta de sabiduría, pídala, porque Dios siempre va a dar sabiduría y Él la da abundantemente y sin reproche. Amén. Él nos la da directamente Dios. Él la envía a nuestra vida. Dice en el verso 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Amén. O sea que en esta corta vida que Dios nos da, si caminamos rectamente, Él nos va a proveer o a dar sabiduría, es lo que nos dice la palabra. Y la sabiduría también es la capacidad de usar el conocimiento. Amén. La capacidad de usar el conocimiento. Cuando una persona se gradúa, un ingeniero, digamos, industrial o cualquier ingeniero, y no sabe cómo usar ese conocimiento, pues no le va a ir bien. Pero si nosotros tenemos sabiduría y tenemos el conocimiento, que es la palabra de Dios, y nos da la sabiduría cómo usarla, nos va a ir bien. Amén. Es importante saber usar el conocimiento. Ejemplo, en Efesios 5, Dios le dice
a los esposos, traten bien a sus esposas como vaso frágil. Pero si el esposo llega a la casa y la maltrata, le dice usted no hace nada, usted no sirve para nada, usted no ha hecho eso, usted no ha aquello y lo otro, ¿será que está usando de sabiduría en ese caso? No, conoce la Biblia, pero no la pone en práctica. O al contrario, a veces la esposa maltrata al esposo, viceversa. Y no hay esa sabiduría, no se aplica. Puede conocer la Biblia, pero si no la aplica, pues da la misma. Amén. Es muy importante saber que todos los seres humanos tenemos la capacidad de aplicar en nuestra vida todo lo que nosotros sabemos, aplicarla, lo que nosotros sabemos. Amén. Hasta para hacer un negocio se debe tener sabiduría, ¿verdad? Cualquier clase de tipo de negocio del ser humano, especialmente el creyente, debe ser recto, debe ser derecho en todo lo que hace, en todo lo que hace. Aleluya. Vamos a Éxodo capítulo 28, verso número 3. Éxodo 28, verso número 3. Éxodo capítulo 28, verso 3, dice la palabra. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Hasta para hacer el vestido de los sacerdotes, en la obra de Dios, la persona, la persona que iba a ser el sastre, la modista, tenía que tener sabiduría. No que le quede más ancho, más largo, una manga más corta, la otra más larga, sino que te quede perfecto. Dios dice, yo los he llenado, de sabiduría para eso. No podían diseñar, no podían hacer cualquier tipo de personas la ropa que era para los sacerdotes en el altar de Jehová. Mire Dios cómo es tan perfecto en su obra. ¿Qué entendemos con eso? Que a Dios le interesan los más mínimos detalles de toda su obra. A él le interesa que todo sea bien hecho, que todo sea perfecto. Mire Éxodo capítulo 31, ahorita más adelante, capítulo 31, verso 2 y 7. Éxodo capítulo 31, del verso 2 al 7. Déjalo conmigo, dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué? En sabiduría, lo he llenado en inteligencia, y en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños. Miren, los que inventan diseños están llenos ¿de qué? De sabiduría, de inteligencia y de ciencia en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en el oro, en la plata, en el bronce y en el artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ya que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he puesto que sabiduría en el ánimo de todo corazón para que hagan todo lo que yo he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Mire, cada persona, cada maestro que iba a trabajar en la diferente labor que tenía que realizar, debía estar lleno de sabiduría del Dios viviente, lleno del conocimiento. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestro propio pensamiento humano.
pero tenemos siempre es que ir a la presencia de Dios y pedirle que nos llene de la sabiduría y que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Todos estos escultores, plomeros, bueno, todos los que iban a trabajar en la obra, eran mandados por Dios para trabajar en la obra. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que todo se haga bien hecho y perfecto. Todo lo que se refiere a la obra de Dios, personas dirigidas totalmente por el Espíritu de Jehová. Éxodo capítulo 35, versos 25 y 26. 35, versos 25 y 26 dice la palabra del Señor. Además, todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron en pelo de cabra. Imagínense, para hacer piezas en tejidas, hiladas, las mujeres debían de tener ¿qué? Sabiduría. Mire, ahí nos damos cuenta de que en la obra de Dios, Dios coloca personas con diferentes capacidades, dependiendo en el área en que le vaya a colocar, electricistas, constructores, todos, hasta los que ayudan económicamente en la obra, todos, Dios coloca todo, Dios es perfecto y hace todo perfecto, amén. Y Él provee todo para su obra, recursos humanos, recursos económicos, recursos físicos, todo lo material, todo. Hasta las personas hasta para hacer un pastel o una empanada que llama aquí en Colombia, deben de tener sabiduría. Porque si lo hace mal hecho, la gente le compra una vez y dice, eso estaba muy mal, no le vuelvo a comprar. Pero si lo hace bien, dice, está muy rico, vuelvo a comprar. Proverbios capítulo 1, verso número 7. Acompáñame a leer Proverbios capítulo 1, verso número 7. Dice la palabra del Señor, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El inicio o el comienzo de la sabiduría es el temor. ¿A quién? El temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Y nosotros debemos de aprender a someternos a la autoridad y a obedecer la palabra de Dios. Amén. Aunque usted vea que el camino de la salvación es angosto, ¿verdad? Y es incómodo. No, que no haga esto, que no haga, que no haga lo otro, que a Dios no le gusta esto, que a Dios no le gusta aquello. Aunque es incómodo y que es angosto y tiene espinas, pero es el único camino seguro a la vida eterna y es el único camino para vivir una vida tranquila. Por encima de todo uno decide obedecer y vive bien. Pero las personas que se desvían, aquellos transgresores, el camino para ellos es muy duro. Para ellos es muy duro ese camino. Leamos Job capítulo 28, verso 28. Job 28, 28. Job está antes de los Salmos. Job 28, 28. Dice la palabra del Señor. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Qué palabra tan maravillosa que nos da el Señor. Mire, el temor, he aquí dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Cuando la persona ve un mal, ve algo y se aparta, es una persona inteligente. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 9 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 3, del verso número 9 en adelante. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 9 en adelante. Dad pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo
Y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. De aquí que he hecho conforme a tus palabras, de aquí que te ha dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he añadido cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. ¿Quién le pidió sabiduría a Dios? El rey Salomón. El rey Salomón, pero mire cómo el rey Salomón, él reconoce que no tenía sabiduría. Reconoce que le faltaba la sabiduría. Amén. Dice el Señor, ¿quién va a poder gobernar tu pueblo tan grande que no se pueden ni enumerar? Por favor, dame un corazón entendido, dame sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Qué hermoso y maravilloso esa actitud de este hombre Salomón. Es de verdad hermoso. Para gobernar cualquier cosa que tenemos que tener, sabiduría. Salomón iba a gobernar un pueblo de Dios, nada más ni nada menos. Y necesitaba ¿qué? Sabiduría para dirigir la gente, para administrar, como dije hace rato, cualquier negocio, una panadería, en fin, para un trabajo, para un negocio. Necesito sabiduría para tratar a las personas. Tengo que saber tratar a las personas, cómo tratar a las personas. Necesitamos el entendimiento, la sabiduría que viene de Dios para todas las cosas. Amén. Cuando el ser humano hace las cosas mal, no le salen bien. Pero si hacemos las cosas bien, con sabiduría, las cosas salen bien. Amén. Siempre lo que uno siembra va a cosechar. Y cuando la persona hace cosas malas y le salen las cosas malas, pues humillarse. Mire cómo Salomón se vio, dijo, Señor, yo no tengo sabiduría, por favor, deme sabiduría porque yo no sé cómo voy a hacerlo, cómo voy a dirigir tu pueblo, no sé cómo entrar ni salir para discernir lo bueno, lo malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Y en Santiago capítulo 1, verso número 5, dice la palabra del Señor, que si alguno le falta de sabiduría, que se la pidamos a Él, que Él la da abundantemente y sin reproche le será dada. Capítulo 1, verso número 2, verso 5, perdón. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche le será dada. Si nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla al Dios viviente. Reconocer que nos falta sabiduría. No somos perfectos, pero tenemos que pedirle al Dios viviente sabiduría de cómo hago las cosas, de qué manera, cuándo, en dónde, en fin. Eso es que tenemos que pedírselo. Y Dios la da como abundantemente y sin reproche. Pero esa sabiduría pídala con fe, verso 6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. Entonces, muy importante, si hace falta sabiduría, humillarnos ante la presencia de Dios. Señor, dame sabiduría, yo no sé cómo hacer en este caso, cómo llevar esta situación, no sé cómo dirigir esto, no sé cómo hacer lo otro. Decirle la verdad al Señor y Él tenga la plena seguridad, dice, Dios la da como abundantemente y sin reproches, ya sin reparo, Dios la da, la entrega cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios le pide verdaderamente sabiduría. El orgullo y la soberbia hay que dejarla de lado y humillarnos como hizo Salomón. Reconocer que nos falta sabiduría para obrar, para actuar, para avanzar en la vida. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 3, donde leímos que Dios le da sabiduría, que Él se agradó de que Salomón
le hubiese pedido ¿qué? Sabiduría, se agradó. El mismo Dios que hace casi 3000 años, se complació en darle sabiduría al rey Salomón, es el mismo Dios que tenemos ahora. Amén. Es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es el mismo Dios. Entonces, Dios le dio mucha, pero mucha sabiduría. ¿A quién? Al rey Salomón. Tanta sabiduría que él fue el que escribió el libro de los Proverbios. Bueno, y se descarrió, pero entonces antes de morir, él se reconcilia con Dios y escribe el libro de Eclesiastés, también lleno de sabiduría. Tanta sabiduría como le dio. Amén. Entonces, si el ser humano está pasando por alguna situación crítica, es porque le falta sabiduría. ¿Para qué? Para poder discernir entre el bien y el mal, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, para saber por qué me pasa esto, qué estoy haciendo mal, de dónde viene esta cuestión, esa situación, por qué está pasando eso. Pero si la persona no tiene la sabiduría, se va a amargar. ¿Qué le pasa a la persona que no tiene sabiduría? Va a vivir amargada, va a vivir amargado. Un hombre que no sepa tratar por decir a su esposa y no sabe que le falta o no entiende, no comprende que necesita la sabiduría para saber tratarla bien, pues va a vivir amargado. Y así, cualquier actividad, y el que no entienda que necesita la sabiduría para obrar de la manera correcta, como Dios quiere que obremos, que actuemos, pues va a estar, es una persona amargada. Aleluya. Pero si nosotros tenemos sabiduría, logramos salir de toda prueba, de toda situación en que el Señor nos permita. Recuerde que muchas veces las pruebas Dios las permite. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que avancemos y que crezcamos en fe. Amén. ¿Quiénes son las personas sabias? Pues sencillamente todo ser humano que decide vivir bajo la perspectiva de Dios. ¿Quién? Todos los que deciden vivir bajo la perspectiva del Dios viviente. Amén. Miramos personas que no supieron vivir bajo la perspectiva de Dios. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida? ¿Se recuerdan? Sí. ¿Cuántos años duraron dando vueltas en el mismo lugar? 40 años. ¿Cuántos días Dios había pronosticado para que llegaran a la tierra prometida? 40 días. ¿Y cuántos se demoraron? 40 años. Un año por día. ¿Pero por qué? Porque andaban vagando en sus corazones. Bueno, todos sabemos la historia. Por la desobediencia, porque no obraron, no actuaron con sabiduría, obedeciendo a la palabra del Señor. Amén. Leemos en Santiago capítulo 3, el verso 14 al 16. Santiago 3, 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren lo que dice Santiago 3, capítulo 3, del verso 14 al 16. Entonces las personas contenciosas, las personas peleoneras, es imposible que sean sabias. Amén. Eso es lo que dice acá, porque donde hay celos amargos, donde la gente quiere hacer lo que quiere, dice, toda esa sabiduría no es de Dios, sino que no viene de lo alto. Verso 15.
sino que desciende, no desciende de lo alto, sino que es terrenal y es diabólica. Diabólica, pues el diablo influenciando, que Jehová lo reprenda. Entonces, vemos algo muy importante, que para saber ser sabio también se necesita ser puro, la pureza, la limpieza, la integridad espiritual, la integridad del corazón. Aleluya. Y como nos dijo la palabra del Señor hace un momento, el temor de Jehová es el comienzo, el inicio, el principio de la sabiduría. Miremos ya para terminar, que las personas pacíficas y tranquilas son las personas más sabias, las personas más sinceras. Amén. Y muchas personas hacen mal las cosas por falta de autenticidad, de transparencia, por falta de sinceridad. ¿Y por qué hacen todas esas cosas malas? Porque no tienen temor de Dios. Sencillo. Para terminar, miramos algo en Hechos, capítulo 6, del verso 8 al 10. Libro de los Hechos, capítulo 6, del verso 8 al verso número 10. Dice la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Verso 10, léalo conmigo. Pero no podían resistir ¿a quién? A la sabiduría. ¿No podían resistir a quién? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Imagínense que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y estaba tan lleno también del espíritu de sabiduría, que estamos hablando hoy del espíritu de sabiduría, que las personas que lo escuchaban no podían resistir. Si continuamos leyendo ahí, vemos que él les predicaba y ellos se tapaban los oídos. Y fue tanto que el tormento que ellos recibían, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, les predicaba la palabra, que lo sacaron fuera del pueblo y lo apedrearon. Lo apedrearon. Miremos en Hechos capítulo 7, del 54 al 60, y ahí terminamos. 7 del 54 al 60, esa partecita. Y ahí terminamos, dice, oyendo estas cosas, se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos esto, y es que dentro del corazón de Esteban no había ni siquiera la más mínima amargura. Eso es algo muy parecido a como el Señor y Salvador Jesucristo nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que lo estaban bofeteando, apedreando, dándole el látigo, clavándole en la cruz del Calvario, y él decía, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No había ni un poquito de amargura, sino que estaba lleno de la pureza del Dios viviente, lleno del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría de Dios. Mire cómo decía que dice en el verso, capítulo 6, verso 10, dice, pero no podía resistir a la sabiduría y al Espíritu de Dios que estaba dentro de él. Es tan maravilloso una persona llena de sabiduría, y que si no lo tiene, pues que Dios viviente nos conceda sabiduría a cada uno de nosotros cada día. Amén.
Una persona llena de sabiduría es imposible que sea amargada. Es tan hermoso eso. Y usted ve personas que a veces no se puede ni hablar porque se enojan por todo. Pero hay personas llenas de sabiduría que usted las ve llenas de paz, de tranquilidad, de gozo. Amén. Le damos gracias al Señor Todopoderoso por su palabra. Le invito a que cierre la Biblia y démosle gracias al Dios viviente por su palabra. Oremos sobre lo que el Señor nos ha hablado, sobre el espíritu de sabiduría. Señor, en esta hora te damos muchísimas gracias, infinitamente gracias. Bendecimos tu nombre, alabamos tu santo nombre, te glorificamos y te honramos, Señor. Reconocemos que nos hace falta sabiduría, pero también entendemos, comprendemos que tú, Dios Todopoderoso, nos has autorizado para pedirte a ti sabiduría. Y también comprendemos que tú nos dices que nos das la sabiduría, pero nos la da abundantemente, Señor. Dios, creador de los cielos y la tierra, en esta hora te pedimos, Señor, que nos conceda sabiduría en abundancia, Señor. Hace 3000 años le diste sabiduría al rey Salomón y tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. También te pedimos que nos concedas sabiduría a nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Glorifícate, Señor. Te pedimos que nos llene del Espíritu Santo de sabiduría, el Espíritu del Dios viviente de sabiduría. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Hazlo por amor a ti mismo, hazlo por amor a tu santo nombre. Concédenos sabiduría para, oh Santo Israel, para saber aplicar el conocimiento, para saber obrar de una manera correcta, para saber actuar de una manera correcta, de una manera que sea agradable delante de tu presencia. Danos sabiduría para entender, para comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Queremos que tú obres, que tú actúes directamente en nuestro corazón, en todas, absolutamente en todas las actividades que realizamos en nuestro diario vivir. Necesitamos sabiduría en la casa, en el trabajo, en el estudio. Necesitamos sabiduría, Padre. Te lo rogamos por amor a ti mismo. Concédenos de esa sabiduría, Dios eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Concédenos sabiduría. Oh Santo Israel, te lo rogamos, Señor. Danos ese Espíritu Santo, Santo, Santo de sabiduría. Te lo rogamos, te lo pedimos. Obra de una manera especial, actúa de una forma sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a tener un corazón enseñable y que aprendamos, Señor, a recibir tu palabra, a ponerla por obra. Eso es sabiduría, Señor. Te lo rogamos, que obres de una forma sobrenatural, que actúes de una manera especial para la gloria y la honra tuya, poderoso y eterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Obra, Padre amado.